¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz lunes 10 de abril del año 2023. Mi nombre es Noé. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast rumbo a octubre, donde platicamos sobre los dos equipos profesionales de la ciudad de Chicago, los Chicago White Sox y los Chicago Cubs, quien han terminado una serie más este pasado fin de semana, en donde los Chicago Cubs llegan al promedio 500 con 4 victorias y 4 derrotas, como lo tengo acá en la parte baja de la pantalla. Y los Chicago White Sox siguen batallando. Ellos se encuentran en este momento con una marca de 4 victorias y 6 derrotas. En términos de las derrotas, no de lo que queremos ver de un equipo que aspira a tener una posición muy importante en la postemporada. Este equipo de los Chicago White Sox está batallando y los numeritos, los resultados lo dejan más que obvio que no de la manera aceptable. Se vale batallar, es una temporada de 162 partidos, se vale tener rachas malas, pero no ser humillado de la manera de que lo han sido los Chicago White Sox en esta última semana de las grandes ligas. Vamos a platicar más en detalle sobre todo lo ocurrido allá en Pittsburgh para los Chicago White Sox. Noticias lamentables también que salen de esa serie. Lo platicaremos más en profundo en la segunda parte de este episodio, porque me han reclamado que por qué no solamente me enfoco de los Chicago White Sox, porque siempre empiezo con los Chicago White Sox primero, que es un podcast de los White Sox, aunque no lo es. Me he enfocado también en los Chicago Cubs, pero simplemente para calmar un poquito, ¿no? Ese disgusto que simplemente se acepta la crítica. Vamos a empezar con los Chicago Cubs. Para mis amigos aficionados de los Chicago Cubs, porque también más allá de darles el gusto, complacerlos, obviamente, como que dan más ganas de hablar de un equipo que por lo menos está teniendo algo de éxito a otro que simplemente está pasando por muy mal momento. Los Chicago Cubs tuvieron serie aquí en casa en Wrigley Field contra los Texas Rangers, un equipo que había iniciado la temporada muy bien con 4 victorias y 2 derrotas. Bueno, los Chicago Cubs consiguen en en este fin de semana su primera victoria, su primera serie ganada. Ganan los dos partidos, los primeros dos partidos de la serie. Ya después, ayer, domingo 9 de abril, es donde pierden el último para así los Texas Rangers evitar ser barridos en la ciudad de Chicago. Pero más allá de evitar ser barridos, yo creo que los Texas Rangers se encontraron a dos lanzadores, la verdad, espectaculares. Marcus Stroman y Justin Steele esta temporada, yo creo que están demostrando por qué pueden convertirse en una dupla fuerte en el tope de la línea de la rotación de los Chicago Cubs. Yo entré a esta temporada con mis dudas sobre Marcus Stroman y si realmente merecía ser el as del equipo de los Chicago Cubs. Um, yo todavía sigo insistiendo que no se le dio por méritos propios de Marcus Stroman. Yo creo que a sus numeritos de la temporada pasada en su primer año con los Chicago Cubs te indican que es un lanzador, o era, o quién sabe, todavía puede ser un lanzador de mitad de la rotación. No es un as, en mi opinión, pero con sus primeras dos actuaciones de la temporada está dejando mucho que decir en términos de, o ha tenido mucho que decir
a esas críticas, la mía incluida, de si merece ser el as de este equipo, porque ha tenido dos salidas muy buenas, Marcus Stroman. Se ha visto muy bien, dos entradas lanzadas hasta el momento, no ha recibido ninguna carrera. Uh, Marcus Stroman, yo creo que él lo dijo en una conferencia de prensa, que lo que le ayudó bastante fue el jugar con el equipo de Puerto Rico en el World Baseball Classic. Dice que normalmente cuando entras a una temporada entras un poco flojo, o te vas acoplando a ese ritmo de juego, pero el haber jugado durante el último mes con el equipo de Puerto Rico y tener esa competencia uh, de importancia de muy alto nivel lo ayudó a prepararse en términos de la condición física, sus picheos, entrar en el ritmo de juego. Todo eso le ayudó a comparación de simplemente entrar desde Spring Training. Y se ve, la verdad que se ve, Marcus Stroman está teniendo muy buen control, no se está metiendo en problemas. uh, y también yo creo que lo que estamos viendo de Marcus Stroman es esa confianza en sí mismo. Yo creo que la temporada pasada, cuando se metía en problemas, veíamos un poquito de ese descontrol. Hasta este momento de la temporada no hemos visto mucho de eso, se ha visto bastante bien. Un partido en donde los Chicago Cubs el viernes ganan 2-0 y te da una indicación del dominio que fue de parte de Marcus Stroman contra los Texas Rangers. En este partido solamente permite 2 hits, 2 de los 3 que terminan consiguiendo a los Texas Rangers. De ahí en adelante no pudieron hacer más daño. 6 ponches y 3 bases por bolas. Ahí todavía es algo que tiene que mejorar, las bases por bolas, pero de ahí en adelante, con lo poco que tenemos, hay que recordar que cuando analizamos a los jugadores, eh, yo creo que hay unos que se les puede dar el beneficio de la duda y hay otros que simplemente de lo que te han demostrado en los primeros 2 partidos, eso es lo que va a ser de ese jugador, y equipos toman los movimientos necesarios para atacar esos problemas, ¿no? Desde ahorita, pero con Marcus Stroman, yo creo que si vemos lo que sucedió la temporada pasada con él, números hay más o menos, a comparación a esta, ves un crecimiento en un jugador y no me cabe duda que si continúa así, él va a ser el as para los Chicago Cubs del futuro, al menos que contraten otros lanzadores en la temporada baja o cuál sea el plan de los Chicago Cubs. Yo sé que Jed Hoyer va a hacer todo lo posible para evitar tener que hacer eso. Él sigue enfocado en el desarrollo, el crecimiento de sus lanzadores jóvenes que formen parte de esa rotación, así se ahorra y hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ser claro con el objetivo de Jed Hoyer, gastar lo más poco posible para construir un equipo exitoso. Ese es el objetivo de Jed Hoyer, no, no hay de otra manera de describirlo. Jed Hoyer, si por lo menos 3 de sus lanzadores jóvenes, por ejemplo, Wesneski, si se establece muy bien en esa rotación, aunque se quede en quinto de la rotación, pero si es un jugador que te puede dar entradas productivas, salidas de calidad, ahí te ahorras un buen dinero, ¿no? Javier Atza, otro lanzador también que quiere integrarse a lo que es la rotación de los Chicago Cubs. Keegan Thompson, hay el debate si podría llegar a ser parte de la rotación o si lo mejor para él es quedarse en lo que es el bullpen. Pero de todos modos hay opciones para este equipo de los Chicago Cubs. Es lo que se tiene que esperar
a ver para el desarrollo de estos jugadores. Por el momento, Marcus Stroman ha hecho muy bien las cosas con los Chicago Cubs, les da esta victoria de 2-0 y así termina ese primer partido. Para el segundo partido, otra victoria de parte de los Chicago Cubs. Ese resultado 10-3 fue un partido donde contribuyeron bastante los bates de los Chicago Cubs, pero también por su parte los Texas Rangers tuvieron una de las peores actuaciones defensivas que he visto de cualquier equipo en mi tiempo que he ido a los parques en los últimos 5 años. Fue un partido de errores. En total fueron 5 de parte de los Texas Rangers. El primer error anota, el segundo y el tercer error no termina en carreras para los Chicago Cubs, pero el cuarto y quinto sí son carreras que terminan entrando para los Chicago Cubs. Fueron errores de primaria, errores que la verdad sorprendieron hasta los mismos Chicago Cubs, con excepción de un jugador que termina llegando a home plate desde primera. Basado a esos errores, Dansby Swanson, fue una jugada espectacular de parte de él tener eh, esa presencia de lo que está ocurriendo en los jardines para tomar esa decisión y correr hacia home plate y anotar como carrera. Los Chicago Cubs se despegaron también en términos de hits. Corey Seager eh, Patrick Wisdom tuvo 2 hits, que incluyó un cuadrangular. Nico Horner, otros 2. Dansby Swanson, otros 2. Trey Mancini conectó con 3 en ese día, impulsó una carrera. Um, los Chicago Cubs tienen, yo creo, con qué batear. Simplemente si no es Ian Happ, si no es Dansby Swanson y ya ingresándose a esa lista, Patrick Wisdom, en el episodio pasado pregunté, Ian Happ, Dansby Swanson y quién más iban a contribuir, iban a ser esos jugadores para reforzar la ofensiva de este equipo, para que sea constante partido tras partido. Bueno, Patrick Wisdom parece que está alzando la mano para ser incluido en esa lista. Trey Mancini sorprende, pero no es constante su efectividad, ¿no? Uh, lo que aporta a la ofensiva de los Chicago Cubs, porque un día tiene 3 hits, al siguiente puede irse en ceros, entonces no es constante para esta ofensiva de los Chicago Cubs. En este día 10-3 ganan de manera convincente los Chicago Cubs, sí, aprovechando errores, pero no es su culpa, no es su culpa que los Texas Rangers defensivamente estuvieran teniendo problemas. Hay que saber aprovecharlo y de eso lo pudieron hacer de manera perfecta los Chicago Cubs. El picheo, Justin Steele, uh, como les mencioné, esta dupla de de estos lanzadores, Justin Steele y Marcus Stroman, es lo mejor que tiene los Chicago Cubs en este momento. Están sacando los resultados. Uh, Han sido los que han dado las victorias hasta este punto de la temporada. Entonces, ¿qué más se le puede pedir? Justin Steele era justamente de esos jugadores pen- que estaban en desarrollo, ¿no? Formando parte de, a sus 27 años ya de esta rotación. Obviamente empezó un poco tarde, pero el objetivo siempre fue de integrarlo a la rotación y se ha dominado de esa posición. Desde el 29 de junio del 2022, alrededor de la liga de todos los lanzadores titulares, eh, Justin Steele tiene la segunda mejor efectividad para un lanzador titular, solamente detrás de Justin Verlander, que tiene un promedio de 126. Estos números desde el 29 de junio de la temporada pasada. Justin Steele, por su parte,
1.49 y detrás de él Clayton Kershaw 1.86. Imagínense esos nombres, Justin Verlander y Clayton Kershaw, y tú estás formando parte de esa lista en términos de promedio, que es el número más importante para un lanzador. Significa que está haciendo las cosas bien hasta este punto. Justin Steele en cada uno de sus partidos ha terminado con un promedio bajo. Eh, 6 entradas lanzadas contra Milwaukee, solamente 3 hits, una base por bolas y 8 ponches. Qué manera de iniciar la temporada. Ya luego 6 entradas, 4 hits, una carrera permitida y 4 bases por bolas, 3 ponches. Sí empezó flojo el partido del sábado. Justin Steele tenía 44 lanzamientos con 25 strikes y 19 bolas. En solamente la tercera entrada se estaba metiendo en problemas, uh, pero se recuperó. Yo creo que es lo importante de saber cómo recuperarte, enderezar el camino para lo que resta del partido, y eso lo hizo muy bien Justin Steele. Los errores, como ya los mencioné, 5 de parte de los Texas Rangers. Keegan Sampson también entra como relevista en este encuentro. Hizo las cosas más o menos bien, pero yo creo que después de haber lanzado 3 entradas de manera muy efectiva en su última salida, esperabas un poquito más de Keegan Sampson. Permitió una carrera, solamente consiguió un ponche y un hit. Entonces, no está mal. Yo creo que sí, Keegan Sampson ahí empieza el debate, si puede entrar a esa rotación o le beneficia más quedarse en el bullpen. Yo creo que estarían muchos de acuerdo que sí, beneficia más el bullpen, que se está viendo en problemas si Keegan Sampson se queda en su posición actual y no experimentan, ¿no? Con Keegan Sampson en la rotación titular. Pero bueno, por el momento yo creo que esta rotación, esperando a ver lo que hace Drew Smiley y Hayden Wesneski en esta serie que están a punto de iniciar los Chicago Cubs el día de hoy contra los Seattle Mariners, esperando a ver qué sucede en esos 2 partidos que vienen para los Chicago Cubs. Yo creo que la rotación está en muy buenas manos con Justin Steele y Marcus Stroman. Por su parte, Jameson Taillon, quien fue el que lanzó en el último partido, no se vio bien. Jameson Taillon es el que, en mi opinión, está en peligro de ser sacado de esta rotación, buscar otra manera de utilizarlo si eres David Ross, porque se vio mal el día de ayer. Solamente ha lanzado en lo que va de esta temporada 9 entradas. Cuando ves del otro lado a Marcus Stroman y Justin Steele lanzarte 12 en 2 partidos, 6 entradas efectivas, como les digo, esa es la estrategia de David Ross, de los Chicago Cubs. Hacer que tu lanzador titular te dé por lo menos 6 entradas. Ya de ahí en adelante puedes utilizar 3 relevistas si les va bien las cosas. Ya hablaremos un poquito en detalle del bullpen y los jugadores que forman ese bullpen, porque están en las derrotas de los Chicago Cubs. El bullpen ha sido un contributante, yo creo, más allá de lo que son los titulares. Sí, jugadores como Drew Smiley, Hayden Wesneski, se vieron en problemas. Uno salió, pues, se fue sin decisión y otro con una derrota, pero el bullpen también jugó su parte en ese encuentro. Ayer, Jameson Taillon, si bien se vio muy mal, yo creo que también el bullpen no le ayudó. Entonces, ayer Jameson Taillon lanzó por lo que fueron 4 entradas
Eh, Permíteme aquí el detalle. Fueron en total, sí, justamente 5 entradas, perdón, 5 entradas lanzadas, 6 hits que permitió 4 carreras merecidas de 5 que fueron anotadas por parte de los Texas Rangers, 7 ponches, que es algo positivo. Siempre conseguir más de 6 ponches en un partido para un lanzador es algo positivo, pero es por la cantidad de tiempo que lo mantuvo dentro del encuentro el señor David Ross. La mayor es difícil porque se le ha criticado a David Ross si tienes que sacar a si tiene la capacidad de sacar a un lanzador que simplemente no le está yendo bien en el momento indicado. Aquí, desafortunadamente para James Zion, todo el daño se le hizo, o la mayoría del daño se le hizo en la segunda entrada. Ahí yo creo que te metes en una situación donde si lo sacas y utilizas para el resto del partido tu bullpen, y más cuando estás a punto de iniciar una nueva serie al siguiente día contra un equipo muy fuerte donde vas a necesitar tu bullpen, y más porque estás entrando a la parte baja de tu rotación, no podrías sacarlo. Entonces, sí, aunque sí le anotaron 4 entradas en la segunda, perdón, 4 carreras en la segunda entrada, David Ross, estoy de acuerdo en haber dejarlo mantenerse en el partido. Yo creo que fue una decisión correcta. Muchos dirán por qué se están cuidando a los relevistas, porque están, si apenas vamos iniciando la temporada. Al final del día es un desgaste. Yo creo que para un relevista que no lanza más de 2 entradas por partido, que solamente su enfoque es una entrada, eh, 1 o 2 días consecutivos, o tiene un descanso entre medio. Yo creo que esos, no importa si es el inicio de la temporada o en las partes finales, eso siempre va a ser algo que los entrenadores van a enfocarse para ponerse en la mejor posición de tener éxito para su bullpen en lo que es la siguiente serie, y más cuando estás en el último partido de una serie en la cual ya ganaste, ya tuviste tus 2 victorias. Obviamente quieres barrer, pero no vas a arriesgar lo que es la próxima serie por un partido, y más cuando, en mi opinión, tenía lo suficiente, ¿no? Después de la salida de James Zion, con Javier Assad, en tener algo de efectividad, porque Javier Assad, a pesar de su primera salida, que sí batalló un poco, muchos pensaban, ok, solamente era de acoplarse un poco, entrar en ritmo. eh, si bien jugó también en el World Baseball Classic, la mentalidad de que tal vez él pensaba iba a ser titular, no se le dio, entra en el bullpen y está tratando, y existe esa presión de buscar una posición en la rotación titular. Todo juega, ¿no? En lo que es la participación de Javier Assad, quien ayer tuvo 4 hits, 3 carreras, 3 merecidas, y finalmente consiguió 3 ponches, porque a pesar de esa sexta entrada que lanzó Javier Assad, donde permitió esas 3 carreras, David Ross, y lo dijo en la conferencia de prensa después del partido, lo quiso mantener dentro del encuentro para que se acoplara, ¿no? Que consiguiera un poco más de ritmo de juego, y no utilizar más el bullpen, ¿no? Si puedes beneficiar a un jugador quien enderezó el camino ya en la séptima y octava entrada, ah, se vio bien. Yo creo que vale la pena utilizarlo de esa manera en un partido donde piensa, no sé qué pensó David Ross, pero donde básicamente el marcador está por mucho favorable al rival. Utilizas a un lanzador que aspira llegar a esa rotación titular, eh, y te da 2 entradas buenas, una mala. Desafortunadamente para los Cubs, y Javier Assad fue la que básicamente le garantizó la victoria a los Texas Rangers, porque así como eh, en el segundo partido los bates de los Chicago Cubs y la efectividad en términos de carreras impulsadas se presentó,
Ayer fue todo lo contrario. Sí tuvieron 7 hits, pero no se podrían poner en posiciones para anotar o no estaban aprovechando los corredores en posición de anotar. Es es ahí donde, bueno, pides que un equipo sea constante, ¿no? Y es lo que diferencia a un equipo que está desarrollándose, que está buscando esa manera de conseguir victorias, de ponerse en posición de ganar un partido, y a uno como los Tampa Bay Rays en este momento, que están invictos, que están impulsando carreras, que están conectando con cuadrangulares, que están ganando partido tras partido porque saben lo que tienen, y es un equipo que a lo largo de los últimos 4 años se ha desarrollado de manera perfecta para poner todas las piezas en los lugares indicados para tener éxito. Esto es lo que viene después de esta temporada de aprendizaje de la cual está pasando el equipo de los Chicago Cubs. Entonces, van a van a tener momentos como estos los relevistas o jugadores que aspiran a más, como Javier Assad, buscando formar parte de esta rotación titular. Pero cuando pones a un lado esos jugadores y te enfocas en eh, el bullpen de los Chicago Cubs, en mi opinión, no es de lo que se esperaba al principio de la temporada. Como les digo, todavía es muy temprano en la temporada, pero el bullpen sí es algo que se utiliza día tras día. Estos jugadores, los relevistas son los que reciben la mayor cantidad de participación hasta este punto de la temporada. Jugadores que ya han jugado 3, 4 partidos. Entonces, es lo que esperas es lo que te va a ganar los partidos o te va a mantener dentro de un partido que estás perdiendo. Y cuando pierden, pierden y pierden mal, ¿no? Se ve muy mal este bullpen, pero también tiene sus momentos buenos. El día de ayer, ah, el equipo perdón, Javier Assad fue víctima de esa situación, pero igual quiero separar un poquito, ¿no? De lo que es los titulares o los que aspiran a ser titulares, porque no cualquier relevista también te va a lanzar 3 entradas. Hay que distinguir un poquito en ese aspecto, pero ya cuando vemos los relevistas para los Chicago White Sox, como Boxberger, Mayweather, Michael Rucker, Leiter Jr., Michael Leiter Jr., quien es yo creo, Mark Leiter Jr., que es el favorito de David Ross hasta este momento. Um, Albert Alzolay, que solamente ha tenido 2 participaciones a lo que va de la temporada, y Keegan Thompson, y ves el promedio de estos relevistas, es un poco preocupante, ¿no? Julian Merriweather ayer en una entrada se vio mejor a lo que fue su primera salida. Todavía tiene ese promedio elevado de 16.88, mucho de ello debido a su primera participación en la temporada. Albert Alzolay 3.86 el promedio. Keegan Thompson se ha visto bien, muy bien con un promedio de 1.69. Michael Rucker, un promedio de 6 para él. 5 ponches, ha permitido 3 hits y 2 carreras entradas en 3 entradas lanzadas. Yo creo que ahí es donde puede mejorar Michael Rucker. Mark Leiter Jr. ah, en 3 salidas se ha visto bien, pero su control, 3 bases por bolas en 3 entradas lanzadas, 5 ponches, ese control yo creo que es lo que tienes que mejorar para poder tener éxito. Aquí el problema es que Mark Leiter Jr., Keegan Thompson, eh, ¿quién más? Albert Alzolay, tal vez, quien solamente ha tenido 2 participaciones esta temporada. Pero sí, Michael Rucker y Mark Leiter Jr., Keegan Thompson, no vas a poder utilizarlos día tras día tras día, sino va a haber un día de descanso. Y en ese día de descanso, ¿quién va a ayudar a esos jugadores? ¿Quién va a ayudar a ese bullpen de los Chicago Cubs en momentos claves de un partido?
Y hasta el momento, si no han sido ellos, el resto del bullpen ha fallado, se ha metido en problemas. Yo creo que fácil los Chicago Cubs podrían tener, si no dos, por lo menos una victoria más, si no fuera por su bullpen. Entonces, no, en corto, yo creo que mi respuesta a la pregunta si hay problemas con el bullpen, eh, yo diría que no, pero no es el bullpen, yo creo que muchos esperaban, o por lo menos el éxito que se esperaba del bullpen de los Chicago Cubs a este punto de la temporada. Lo positivo es que tienen opciones de sobra en las ligas menores y ahí es donde vamos a ver bastantes experimentos, bastantes movimientos de jugadores relevistas a lo largo de esta temporada. Eso no me cabe duda. Yo creo que entonces le pone un poquito más de énfasis, ¿no? A lo que es la respuesta de no, de que este bullpen de los Chicago Cubs no está en problemas. Y si se encuentran en problemas, bueno, yo creo que tienen la solución en las ligas menores con diferentes lanzadores también que están listos para formar parte del primer equipo de los Chicago Cubs. Con eso, 4-4 es la marca hasta este momento de los Chicago Cubs. Buscan mejorar esa marca en esta segunda serie en casa. Son 6 partidos consecutivos en casa, una estadía larga para los Chicago Cubs que les ayuda bastante eh, contra los Seattle Mariners, pero es un equipo que también no ha iniciado de la mejor manera posible. Yo creo que no pensaban que iban a estar en una situación teniendo la calidad de jugadores que tienen los Seattle Mariners, encontrarse bajo 500 el promedio de victorias, pero no deberías, si eres los Chicago Cubs, confiar, porque es un equipo peligroso. Eso no cabe duda. Es un equipo que si te descuidas, te va a hacer daño. Vamos a ver cómo sale Drew Smiley y Hayden Wesneski para estos próximos 2 partidos. Regresamos al tope de la alineación. eh, Probablemente para terminar la serie contra los Seattle Mariners con Marcus Stroman. Así sería el plan de David Ross y los Chicago Cubs para esta próxima serie en casa. Ahora, cambiando, dándole vuelta a la página, cambiando de equipo de la ciudad de Chicago, los Chicago White Sox. Chicago White Sox viajan a Pittsburgh para enfrentarse a un equipo que venía de barrer a los Boston Red Sox. Se vio muy bien, un equipo joven, un equipo que aspira a más, sorprendentemente de lo que pensábamos muchos. Tal vez puede ser que solamente por el inicio de la temporada, muchos jugadores jóvenes con esas ganas de tener éxito. Es un equipo que está todavía en plan de reconstrucción, sino ya llegando a las partes finales, pero es un equipo que tiene juventud, que sorprendentemente se reforzó con experiencia y un referente de este equipo en Andrew McCutchen, a quien tuvo éxito en esta serie contra los Chicago White Sox. Entonces, aún así, a pesar del éxito que han tenido para iniciar la temporada, me sorprende de la manera que batallaron los Chicago White Sox. Pero hay que separar por completo lo que es la ofensiva de los Chicago White Sox y el picheo de los Chicago White Sox. Los dos están en mundos completamente diferentes, no solamente en estadísticas, pero rendimiento, todo está de un lado al otro. Los Chicago White Sox tienen en este momento, yo diría, de lo mejor ofensivamente ah, de lo que esperábamos ver de este equipo.
pero en las estadísticas que tal vez no importan, o sí tienen su importancia, pero no son las estadísticas que al final del día reflexionan los resultados finales y las victorias que se necesitan. Por ejemplo, en este momento los Chicago White Sox se encuentran en segundo lugar, solamente detrás de los Toronto Blue Jays, que tienen 106 hits en esta temporada. Los Chicago White Sox se encuentran en segundo lugar con 105 hits. Es impresionante que hasta este punto de la temporada, ya con 10 partidos jugados, los Chicago White Sox estén o hayan superado los 100 hits. Sorprendente porque en la temporada pasada, hasta este punto del año, los Chicago White Sox solamente tenían 78 en sus primeros 10 partidos. Ah, solamente en 2 partidos han tenido menos de 10 hits. Esta temporada los Chicago White Sox fueron en el primer partido contra los San Francisco Giants, en donde pierden ese encuentro 12-3. Y luego el último partido, el día de ayer, domingo 9 de abril, en donde los Chicago White Sox pierden 1-0 y terminan el día con 6 hits. Más hits que los Pittsburgh Pirates en ese partido y aún así pierden una carrera a 0. Es preocupante. Volviendo a más estadísticas ofensivas, están en el quinto lugar en carreras impulsadas. Esa estadística tal vez importa un poquito más, pero engaña porque muchas de esas carreras impulsadas son en los partidos donde ganan. Ya cuando ves en los partidos donde pierden, la efectividad con hits que consiguen y las carreras que impulsan simplemente no se llevan. Están batallando en ese aspecto los Chicago White Sox. Son cuarto en promedio de bateo entre todos sus bateadores, 287. Reitero, estadística buena, pero eh, todo eso viene basado a las apariciones al plato y los hits que consiguen. Si estás en segundo lugar a solamente un hit detrás del líder de la liga, vas a tener un promedio alto. Lo que importa son las carreras impulsadas, los partidos que ganan basado a esa estadística. Y es donde están batallando los Chicago White Sox. 52 carreras impulsadas en total esta temporada, sexto en la liga. Está bien, pero en los momentos importantes es donde esas estadísticas les falla por completo. Entonces, de qué o qué vale el estar en los primeros puestos de esas estadísticas si vas a tener un récord de 4 victorias y 6 derrotas? Si vas a ser humillados partido tras partido, y aquí es donde empezamos la separación de parte de la ofensiva y el picheo, porque el picheo está afectando a este equipo como no se lo imaginan. Estos resultados vergonzosos, la verdad, vergonzosos que han sufrido los Chicago White Sox en estas últimas semanas, es increíble verlo. Pierden primer partido contra San Francisco 12-3. Pierden el último partido contra San Francisco 16-6. Piensas, ok, van a viajar a Pittsburgh. Entiendo, un día al otro, no hubo descanso. Después de salir de Chicago, viajar a Pittsburgh y al próximo día tienes partido. Lo entiendo, pero no puedes salir flojo de la manera que lo hicieron los Chicago White Sox en su primer partido contra Pittsburgh, en donde pierden 13-9. Sí, ahí hay que reiterar, conectan con hits, impulsan 9 carreras, pero terminas perdiendo el partido por tu picheo. Luego el sábado pierden otra vez, perdón, ganan 11-5
Y ayer yo creo que duele más una derrota como la de ayer de 1-0 que una de 16-9, 16-6, lo que sea, porque ahí te demuestra que simplemente no tenías nada, no tenías nada que aportar en el aspecto ofensivo para sacar un resultado cuando pierdes solamente 1-0. Lo único que necesitaron en ese partido los Pittsburgh Pirates fueron un triple y un fly de sacrificio para impulsar la carrera. Es todo lo que necesitaron los Pittsburgh Pirates para ganar el partido de ayer. Están en un problema muy grave los Chicago White Sox. Si separamos ahora sí lo que es el picheo, eso en este momento es lo más preocupante. Mike Clevenger consigue su segunda victoria de esta temporada. Es el único White Sox en este momento que tiene 2 victorias en sus primeras 2 salidas a, a lo que va del año. Dylan Cease se fue sin decisión en su primer partido, consigue su primera victoria de la temporada. No se le puede reclamar nada. Dylan Cease está teniendo una temporada espectacular para iniciar. Mike Clevenger está sorprendiendo porque se mete en problemas, pero se sale de ellas, no se apresura, ha podido tener buenas actuaciones. O sea, hablando de lo deportivo con Mike Clevenger, yo creo que ya lo he dejado saber, los sentimientos que tengo sobre él, sobre la organización y cómo manejaron su situación de Mike Clevenger con esta investigación a resultado de abuso verbal y físico a su ex esposa, madre de su hijo y hasta su propia niña. Pero ya enfocándonos en lo deportivo, porque con más que nos quejemos, con más que no nos guste, él está lanzando para los Chicago White Sox. Las grandes ligas tomaron la decisión de no encontraron nada y como resultado tomaron esa decisión de no castigarlo, de no ponerle ninguna penalidad. Entonces, cuando dejamos ya eso a un lado y nos enfocamos en lo deportivo, bueno, en 10 1/3 de entradas lanzadas en sus 2 victorias, Mike Clevenger ha permitido sí 11 hits y es a donde voy, ¿no? Sí se ha metido en problemas, pero ha sabido cómo salirse de ellas porque solamente ha permitido 4 carreras de esos 11 hits, 9 ponches en 2 partidos, 5 bases por bolas. Eso se agrega a lo que es un poquito el descontrol, donde se meten problemas, pero solamente ha permitido 4 carreras en 2 partidos. Ha podido terminar partidos bien, con ventaja y saliendo con la victoria. Entonces, Mike Clevenger y Dylan Cease, si por su parte los Chicago Cubs tienen a Justin Steele y Marcus Stroman, bueno, hasta este momento se está viendo que Mike Clevenger podría escalar un poquito en algún momento en esa rotación, porque el resto del picheo ofensivo es un desastre. Lance Lynn, um, ayer Michael Kopech se vio mejor. No, no lo voy a negar, se vio mejor. am, Obviamente lo que le falló fue la ofensiva, que no lo respaldó. eh, pero en 6 entradas lanzadas se vio bien Michael Kopech. Entonces, ¿es suficiente para olvidar lo que sucedió en el primer partido? No, es suficiente para olvidar lo que ha sucedido en los últimos 3 años con Michael Kopech. Lo que muchos piensan o iba a ser la promesa de esta rotación. No, no es suficiente. Es un paso hacia una dirección positiva para Michael Kopech. Veremos, porque tampoco ha sido un jugador constante a lo largo de su carrera. Entonces, todavía queda mucho para ver con Michael Kopech, pero no me ha convencido todavía. Tuvo una buena actuación, perdió el partido por la ofensiva que no lo pudo respaldar. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes si los Chicago White Sox consiguen 2 carreras y ganan el partido
ya que perdieron una carrera a 0. Todavía hubo una situación, una bronca, ahorita hablamos más en detalle sobre eso. Y Pedro Grifol hizo algo muy interesante, algo que lo aplaudo por eso. Después de que ya los ánimos, la tensión se bajó un poco, am, al ver que Michael Kopech formó parte de ese alboroto, eh, Pedro Grifol toma una visita hacia el mound, habla con Michael Kopech, tranquilizarlo un poquito, darle un poquito de tiempo para relajarse, enfocarse, y ya luego termina saliéndose de un problema en esa quinta entrada donde se vio bien. Eh, Le aplaudo bastante a Pedro Grifol en ese aspecto. Tal vez es algo que no hubiéramos visto en las últimas 2 temporadas con el señor Tony La Russa. Entonces, vemos poco a poco cosas positivas de un entrenador con una mentalidad completamente diferente que le está beneficiando a jugadores am, alrededor de este equipo, ¿no? Yo creo que se está ganando un poquito la confianza de los jugadores y actos como esos, sin duda, van a solamente enforzar, ¿no? Van a ayudar más y más a Pedro Grifol tener un poco de éxito y que los jugadores respondan a su entrenador. Entonces, Marco Kopech se vio bien, pero Lucas Yolito en el partido del sábado fue un desastre. Perdón, del viernes fue un desastre. Lucas Yolito, hasta este punto de la temporada, en sus últimos 4 o 5 años, nunca había llegado a, a este punto de permitir tantos hits. Se vio mal, se vio mal. Lucas Yolito permitió 12 hits en su segundo partido, a 5 en su primero, para tener un total hasta este momento por mucho supera a sus compañeros con 17 hits, tiene un promedio de 9, ha conseguido 11 ponches, 7 bases por bolas. Ahí está el descontrol de Lucas Yolito. Ah, y bueno, se vio muy mal contra los Pittsburgh Pirates en 4 entradas solamente lanzadas. Permitió 7 carreras. También permitió 2 cuadrangulares. Lucas Yolito, es muy difícil pensar porque no lo hemos visto. Yo sinceramente no lo he visto en un jugador donde el aspecto mental supera por mucho la condición física, las habilidades que tiene un jugador, que sabemos que existen. Agosto 27 del 2020 para él tal vez fue el día más importante de su carrera, ese no-hitter que consigue durante la temporada de COVID, pero de ahí en adelante, Lucas Yolito, en cuanto se mete en problemas, no, no es un lanzador de grandes ligas. Se ve muy mal. Y ahí es donde nos podemos enfocar un poquito en lo que es el picheo de los Chicago White Sox. Mike Clevenger y Dylan Cease es de lo mejor que tienen, pero, o sea, del bullpen y lo que es el resto de la rotación, Lance Lynn, um, Michael Kopech, vimos lo que sucedió en su primer partido, y Lucas Yolito, estamos en problemas, la verdad. Estamos en problemas. Este grupo de lanzadores no es para ganar una serie de postemporada. No está este equipo equipado para hacerlo, al menos que enderezcan el camino
Lance Lynn y Lucas Giolito, quien son los que yo creo tienen que hacerlo sí o sí. Ya lo de Michael Kopech, sigue el experimento, sigue el ver si puede continuar a lo largo de esta temporada mejorando. En su salida de Michael Kopech tuvo 44 lanzamientos, 29 ponches, solamente 9 bolas, luego 55 lanzamientos después de 3 entradas. Ahí estás a la mitad de 100, a solamente 3 entradas lanzadas. Ese es uno de los problemas que vamos a seguir viendo con Michael Kopech. Pero Lance Lynn y Lucas Giolito son los dos que tienen que mejorar, que enderezar el camino de aquí a si aspiras a llegar a la postemporada. Nomás platiquemos un poquito de eso, ¿no? Si llegan los Chicago White Sox a la postemporada, esos dos van a formar parte muy importante de lo que es el éxito que puedan tener los Chicago White Sox en una serie de postemporada. Yo creo que Dylan Cease, no hay cuestión sobre su actuación, su salida, su rendimiento. Mike Clevenger ha empezado bien, veremos cómo continúa con estas 2 victorias, pero no, esta rotación no está para ganar una serie mundial, desafortunadamente. Um, es un problema que sabíamos como aficionados, como analistas. Uh, espero pensar, realmente quiero pensar que Rick Hahn los supo también, o tal vez no, se confió en esta rotación y no se enfocó en ello. Es más que obvio que no se enfocó en ello en la temporada baja al solamente firmar a Mike Clevenger. Pero yo creo que en la mente de Rick Hahn, al solamente contratar un lanzador de titular de rotación, él tenía toda la confianza en el mundo de que Lucas Giolito y Lance Lynn iban a iniciar la temporada de manera positiva, de que iban a ser claves miembros de esta rotación. Hasta este momento han perjudicado ya en 4 ocasiones al equipo de los Chicago White Sox. Entonces, veremos si pueden enderezar el camino en este momento con lo muy poco que hemos visto. Va a ser una temporada larga para los Chicago White Sox, para Lance Lynn, para Lucas Giolito y para toda la organización. Veremos cómo puedan mejorar las cosas. En el último partido de ayer de los Chicago White Sox, una situación lamentable. Primero les doy la noticia de que Oneil Cruz se lesiona al deslizarse en home plate. Se fractura lo que es el tobillo izquierdo, lo cual lo dejará fuera de 8 a 10 semanas de esta temporada. Jugador clave, sino en este momento la estrella de ese equipo de Pittsburgh, de los Piratas de Pittsburgh. Noticia muy lamentable porque estaba teniendo hasta este punto una temporada buena, basado al éxito y de la manera que se despegó la temporada pasada. Se esperaban cosas muy buenas de parte de Oneil Cruz, pero en su intento de entrar como carrera en home plate, se desliza de manera cuestionable. No es el mejor eh, deslice que hemos visto de un corredor. Yo creo que no es la manera que deberías de deslizarte cuando estás corriendo hacia home. Muchos dicen que deberías de hacer el slide de panza, ¿no? O si no, acostado, pero de la manera que lo hizo, y ahorita les demuestro el video, porque también después de la lesión viene una bronca entre los Chicago White Sox y los Pittsburgh Pirates, en donde los dugouts se vacían. Eh,
Entre ellos, Santana de los Pittsburgh Pirates y Seby Zavala son los que inician ese alborote. Eh, Seby Zavala tuvo algo que decir cuando se le preguntó después del partido sobre lo que ocurrió. Muchos estábamos con la duda, obviamente habían cosas que se dijeron, pero en sus palabras, Seby Zavala nos dejó saber, ¿no? Nos dejó saber sobre lo ocurrido de en esa jugada, que la verdad es difícil verla. La verdad, es difícil ver, pero bueno. You know, it's kind of a baseball play, and I wasn't too happy about how late the slide was, but I was just talking to Sertan about it, and he said something I didn't like, or he didn't like what I said. He said something I didn't like, and that's what happened. I think in a couple of days everybody would forget about it. Didn't want anybody to get hurt. Didn't want it to escalate that far. It escalated, and can't really do anything about it. Para los que me ven en YouTube, pudieron ver las imágenes, ¿no? De O'Neal Cruz deslizándose en home plate, el impacto entre él y Seby Zavala. Consigue el out. Seby Zavala, obviamente, lo menos importante de todo esto, pero al estar entre él, entre el home plate y O'Neal Cruz, recibe impacto también Seby Zavala. Ahora, después de deslizarse O'Neal Cruz y caer al piso lesionado ya después de lo que vimos, cómo se dobla el tobillo y se queda atrás de su cuerpo, Seby Zavala no ve eso. Se para y le dice de cosas a O'Neal Cruz, quien está en el piso en ese momento, obviamente sintiéndose del tobillo. Y a lo que dijo Seby Zavala, no le gustó de la manera que el deslice, ¿no? De O'Neal Cruz llegó tan tarde. Si vemos el video, fue, sí, bastante tarde de la manera que se deslizó O'Neal Cruz. Al pararse le dice unas cuantas cosas o se dirige hacia O'Neal Cruz cuando reclama o hace los reclamos Seby Zavala. La reacción de Santana es justamente eso. El ver que su compañero estaba en el piso eh, lesionado, no le gustó el que Seby Zavala le haya dicho algo a O'Neal Cruz. Se, lo, se enfrentan, se dicen de cosas y ahí es donde se arma todo este alborote, ¿no? Alrededor de home plate con los dos dugouts que se vacían y todo. En esa discusión también se mete Michael Kopech, yo creo, para obviamente defender a Seby Zavala. Yo creo, si hubiera visto Seby Zavala lo que sucedió, su reacción no hubiera sido tal vez la misma, o tal vez sí, porque recibe, o sea, cuando vemos el video, Seby Zavala también se va volando del impacto después de conseguir el out. Tal vez sí, aún tal vez no supo, porque nadie sabíamos hasta qué magnitud había llegado esa lesión, pero yo creo que por el impacto que recibió Seby Zavala, eh, al ver o no ver cómo queda el tobillo de O'Neal Cruz detrás de él y de la manera que se tuerce, no se sabe, ¿no? ¿Qué hubiera sido la reacción de Seby Zavala? Entonces, no le gustó a Santana la reacción de Seby, y ahí es donde se arma el alborote. Como les digo, aquí creo lo más importante es la salud de O'Neal Cruz, que una fractura lo deja fuera por tanto tiempo, va a ser un golpe al hígado para este equipo de los Pittsburgh Pirates, que habían iniciado muy bien esta temporada. Ahora sí, eh, ganan la serie, entonces todavía se ponen en segundo lugar de la división, misma división de los Chicago Cubs,
con una marca favorable, pero yo creo que les va, les va a perjudicar, ¿no? Durante este tiempo que esté fuera O'Neal Cruz, la pérdida de un jugador tan importante. Ahora, basado al impacto que tuvieron en las dos victorias contra los Chicago White Sox, más en la primera, yo creo que tienen armas en ese arsenal para aún así ser o tener impacto en esta temporada. Yo creo que vamos a quedar bastante sorprendidos de la manera que tenga o pueda competir este equipo de los Piratas de Pittsburgh. Lo mismo no se puede decir, obviamente, para los Chicago White Sox que ya, se han visto muy mal, pero son dos situaciones completamente diferentes las que estamos viviendo. El equipo en lo ofensivo está produciendo los hits. Yo creo que no va a ser un problema esta temporada. Eso te demuestra la cantidad de talento que hay en este equipo. Ves esos hits y ves la manera que han sido repartidos. Se lesiona Eloy Jiménez, pero entra Gavin Sheets y ya está teniendo partidos muy buenos, consiguiendo hits, extras bases, lo que sea. De talento ofensivo, yo creo que nos sobra. En el picheo es lo que nos va a fallar y si piensan que la rotación está en problemas, mejor ni hablemos sobre sobre el bullpen, a quien ya el equipo de los Chicago White Sox han tomado la decisión de dejar ir a, a José Ruiz. Lo intercambiaron por dinero porque en sus primeras dos salidas fue un desastre completo. Después de haber tenido una temporada baja exitosa con el equipo de Venezuela en el World Baseball Classics, mucho se esperaba de José Ruiz. Pensábamos que ya esta iba a ser por fin la temporada en donde se estableciera perfectamente bien en ese bullpen como el referente de los relevistas. No fue así el caso. Um, Lamentable para él. Ojalá que le vaya bien en donde está, en donde fue intercambiado, pero hasta el momento ya es o un relevista que a pesar de su mal rendimiento era pieza importante de este bullpen. Y ahora qué vas a tener para reemplazarlo, ¿no? ¿De dónde lo buscas? ¿De dónde lo encuentras? ¿De tu farm system? Tal vez no. O sea, muchas dudas con el picheo de los Chicago White Sox y hasta este punto es lo que nos ha perjudicado para tener una marca positiva para por lo menos estar en 500 y también la ofensiva en producir carreras. Es lo último que le falta a este equipo para tener un poco de éxito, por lo menos en ese aspecto ofensivo. De ahí en adelante, nada más. Los Chicago White Sox se preparan. En este momento están en Minnesota para el inicio de una nueva serie contra los Twins, equipo clave de división en donde tienes que sacar los resultados contra estos equipos. Los Minnesota Twins, como iniciaron la temporada, parecen que están buscando pelear por la división, sino por una posición de comodín y establecerse muy bien en esa segunda posición de la división. Están los Chicago White Sox que si barren la serie, y esto es todo lo que sucede, ¿no? Al inicio de la temporada. Pero si barren la serie contra los Minnesota Twins, bueno, terminan esta serie de 3 partidos en primer lugar de la división. No puede soñar, obviamente uno puede soñar, pero está en ellos para conseguir los resultados. Para el día de hoy regresamos a lo que es el tope de la rotación. Dylan Cease, mañana Lance Lynn, y para el tercer partido
para el tercer partido, Lucas Giolito, a los tres lanzadores que probablemente van a ver participación contra este equipo de los Minnesota Twins. De lo mejor que tienes, entre comillas, no deberían de haber problemas, ¿verdad? Bueno, ya con eso llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme. En esto, lo que es nuestro análisis, eh, seguimiento de dos equipos que hasta este punto de la temporada están viviendo dos experiencias completamente diferentes, esperando que los dos enderezcan el camino y nos veamos en octubre viendo béisbol de postemporada, porque yo creo que es lo que se merece la afición de esta ciudad de Chicago en un mercado tan grande, que los equipos de béisbol estén teniendo éxito y estén en posiciones de triunfar. Con eso los dejo. Nos vemos para el próximo miércoles en lo que será el punto final de estas dos series. Los Chicago Cubs recibiendo a los Seattle Mariners en casa, en Wrigley Field, y los Chicago White Sox visitando la ciudad de Minnesota para esta serie de 3 partidos contra los Twins. Como les digo, si ganan y si barren, estaríamos platicando de el primer lugar de la división central de la Liga Americana, los Chicago White Sox, en el miércoles. Entonces, ojalá que sí se dé. Eh, tengo toda la fe en ellos, pero veremos cómo me dejan para el miércoles. Con eso me despido. La pasen bien, disfruten esta semana, que si viven en Chicago va a estar para gozar. Con eso nos vemos. Gracias por escuchar, por ver en YouTube. Igual, por favor, suscríbanse también en Instagram. Aquí está mi Instagram, mi Twitter y la página de YouTube, Rumbo a Octubre Podcast en YouTube, para que me sigan. Gracias, nos vemos.